sin ninguna distinción. ¿Cierto, Juan? O yo llegué aquí y les dije, estos sí estuvieron conmigo, estos sí les doy. Estos de acá que recibieron allá y andaban en otras listas y no confiaron en mí y no votaron en mí, estos no se les da, juez. ¿Hice eso? ¿Verdad que no? Ese es un verdadero gobierno. ¿Por qué? Porque hoy no estamos en una campaña. Porque hoy no soy candidata. Porque hoy ya soy presidenta municipal. Y hoy tengo una gran encomienda. Eso ya quedó ahí atrás. Cuando se llega al gobierno, somos presidentes ¿de quién? De todos y de todas, ¿cierto? Entonces yo tengo que apoyar a todos. Eso ya se quedó ahí atrás. Yo les platico y les doy los ejemplos para que ustedes ahora ya conocieron. Que a veces no es, más bien nunca va a valer la pena el que vendan dignidades. Ustedes se van a acercar los tiempos, ya no tardan en que vuelvan a ver. Y fíjense, curiosamente, a los mismos. A lo mejor más cambian de cara, pero atrás son los mismos. Ya iban a venir con sus 500, 700 pesos. Quizás. Pero bueno, ahora estamos acostumbrando a un pueblo diferente. Yo creo que hoy mínimo les van a decir que de tinaco para arriba, ¿no? Pues, imagínense. Entonces, la verdad yo me siento muy contenta. Claro que no va a ser la última vez, primeramente Dios, ¿verdad? Aquí voy a seguir con ustedes. Y ¿saben qué es súper importante? Vamos a continuar trabajando de la mano. Esa es una clave. Eso es algo primordial. Cuando gobierno y sociedad trabajamos de la mano, miren, aquí están los resultados. Cuando nos juntamos allá con las autoridades rapidito, a ver cuántas familias son tantas, tal día, aquí están. Es más, ni se batalló con ninguna familia en cuestión de que todo fue muy rápido. Sus apoyos sociales, la obra que se eligió, aquí estamos, miren. Pero en común acuerdo, nosotros como gobierno solamente seguimos lo que la autoridad, lo que ustedes deciden en sus asambleas, ellos nos los presentan y nosotros lo ejecutamos. Pero cuando empieza a haber divisiones, o que ya anda un lidercito acá, que ya vino otro, ya los vinieron a destantear, y que acá ya se enojaron con la autoridad, o que la misma autoridad, uno no quiere, otro sí quiere, porque otro todavía sigue allá pensando en el 2024 que perdió, y bueno, pues entonces no caminan las cosas. Aquí es borrón y cuenta nueva. Imagínense que nosotros como gobierno nos detuviéramos a voltear para allá, que dicen a voltear para acá o a voltear para atrás. No, hombre, no trajéramos tantísimo avance que hoy se vive en Axta de Terras. Otros nomás allá, yo todos los días allá, enfrente, y que sigue hoy, y que sigue hoy, y que sigue hoy. Y no acabamos, porque hay muchísimo camino todavía por recorrer, muchísimas cosas por hacer para Axta y para las comunidades como la de ustedes. Aquí hay muchísimas cosas que les faltan, yo lo sé. Ahí vamos, ustedes ya vieron. Ahí vamos. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a seguir y así sucesivamente. Hoy ya no tengo que venir a decir que me crean que si ya me comprometí a algo lo voy a hacer, pues ustedes ya vieron que yo cumplo. Entonces, pues muchas felicidades para ustedes. Miren nada más que bonita, hasta se antojan. Bueno, son los árboles aquí. Ahorita vamos a recorrer porque pues está para allá, vamos a recorrer toda la calle. Bueno, a ver si alcanzamos. ¿Sí? ¿Está en condición o no? Eso. Vamos a recorrer un poquito. Y queridos familias, amigos, amigas de aquí de Coayo Buenavista, les reitero todo mi cariño. Acérquense. La familia, el joven que esté allá, la jovencita, el señor adulto mayor, la señora joven, que todos, si tienen un tema también personal, una necesidad, vayan conmigo. Eso sí, no adivino, como dicen, acérquense. Porque a lo mejor Héctor necesita algo, pero si Héctor nunca me dice nada, pues, ¿cómo adivino, Héctor? Héctor me conoce también. Saben, es más, la mayoría incluso sabe dónde vivo. Cualquier cosa que no tenga nada que ver con sus pavimentaciones, ni con los apoyos sociales que ya recibieron, traen un tema, acérquense conmigo. Hoy tienen un gobierno distinto y así quiero que se sientan protegidos porque están protegidos por mí, respaldados. Mientras yo esté, ustedes van a estar bien. Que Dios los bendiga y vamos a hacer el corte de listón de esta importante calle del olvido, que ahora no va a ser del olvido, bueno, es el nombre, pero hoy es una realidad.
Estamos haciendo la entrega, pavimentación con concreto hidráulico, beneficiando a casi 200 familias. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Si nos pueden acompañar, por favor, para hacer el corte de listón y tomar la foto oficial de la entrega de esta gran obra. Si nos pueden acompañar, por favor.